bienvenidos a Jat7 Games, tu canal de videojuegos. En esta ocasión he traído a colación un personaje que llamó mi atención por su importancia para el mundo mágico. Hablo de Marmaduke Dale, el antepasado de Samantha Dale. Hoy nos enfocaremos en los detalles revelados de Marmaduke, sus logros, su conflicto familiar, la maldición de su hermano Granon a la familia Dale y su legado al mundo mágico y a la familia Dale. Y para que entendamos la magnitud de lo que hablaremos, quiero hacer una comparación. Así como la familia Potter es sinónimo de excelencia en pociones gracias al famoso Felis Felicis creado por Linford Stickham, los Dale deberían ser igual de reconocidos en herbología. ¿Exagero? Quédate y lo descubrirás. Empecemos por lo básico. Marmaduke Gilbertus Dale fue un mago que vivió en el siglo XIV. Específicamente falleció en la década de 1390. Esto es importantísimo porque significa que vivió aproximadamente 500 años antes de los eventos de Hogwarts Legacy, que transcurren en 1890 a 1891. ¿Y por qué esto es relevante? Porque estamos hablando de la Baja Edad Media en el mundo mágico, una época donde la herbología como disciplina científica estaba en pleno desarrollo y donde figuras como Marmaduke sentaron las bases de lo que hoy estudian los estudiantes de Hogwarts. Imaginen a un mago talentoso con las plantas que su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia en herbología durante más de 5 siglos. Así de influyente fue Marmaduke. Lamentablemente los registros históricos no nos dicen en qué casa de Hogwarts estudió. Quizás fue Ravenclaw, como su descendiente Samantha, o tal vez Hufflepuff, dada su afinidad con las plantas. Pero lo que sí sabemos es que sus investigaciones y su descubrimiento sobre propiedades mágicas de las plantas sentaron bases fundamentales para la herbología y la elaboración de pociones modernas. Para que me entiendan, así como Linford de Stickham, que vivió también en la Edad Media entre los siglos XI y XII, creó las bases del Felis Felicis y otras pociones revolucionarias, Marmaduke hizo lo propio con la herbología, aproximadamente 2 siglos después, perfeccionando y expandiendo el conocimiento sobre las plantas mágicas. Su estudio permitieron que generaciones posteriores de magos y brujas pudieran utilizar plantas mágicas de formas que antes eran impensables. ¿Qué tan importante? Imaginen que cada vez que un estudiante de Hogwarts hoy en día usa una mandrágora para preparar una poción revitalizante, o cada vez que un mago cultiva un bubotubérculo para tratar el acné, podría estar usando técnicas perfeccionadas gracias a los estudios de Marmaduke en el siglo XIV. Ese es el nivel de su legado, más de 500 años de influencia ininterrumpida. Pero toda historia de grandeza tiene su lado oscuro, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Marmaduke tenía un hermano mayor llamado Granon Dale, que también vivió en el siglo XIV y falleció en la misma década de 1390 que su hermano. Y aquí viene el primer detalle clave. Granon era el primogénito. En muchas familias mágicas tradicionales de la Edad Media, el hijo mayor esperaba heredar los títulos y símbolos familiares. Era el derecho de primogenitura. Sin embargo, cuando su madre falleció, tomó una decisión que cambiaría el destino de la familia para siempre. Le dejó el preciado escudo familiar a Marmaduke, el hijo menor. Imaginen el golpe para Granon. En una sociedad medieval donde el linaje y la herencia lo eran todo,
ser desplazado por el hermano menor era una humillación pública y privada. No solo el hermano menor ya era famoso y reconocido por sus logros en herbología, mientras él vivía a su sombra, sino que ahora su propia madre, en su lecho de muerte, confirmaba que Marmaduke era el heredero del legado familiar. El mensaje era claro: Marmaduke es digno de portar nuestro nombre, tú, Granum, no. Ese momento sembró en Granum una semilla de resentimiento que creció durante años, probablemente décadas. No era simplemente envidia, era un complejo de inferioridad convertido en odio puro. Cada logro de su hermano, cada reconocimiento público, cada vez que alguien hablaba de Marmaduke, era un recordatorio de que él era el segundo, el olvidado, el que no fue elegido. Y aquí viene lo más retorcido de esta historia. Granum esperó pacientemente alimentando su rencor en secreto, hasta que finalmente en la década de 1390 Marmaduke falleció. Podrían pensar que la muerte de su hermano calmaría su odio, ¿verdad? Pues no, al contrario, le dio la oportunidad perfecta para una venganza que trascendería los siglos. Cuando Marmaduke fue enterrado en la tumba de la familia Dale, con el escudo sobre su sarcófago, Granum vio su momento. Entró en la tumba, robó el escudo, que por derecho creía que debía ser suyo, y lanzó una maldición. Pero no una maldición cualquiera. Granum era retorcido y quería que su odio se sintiera por siempre. Y lo más impactante, Granum también falleció en la misma década, probablemente poco después de cometer su acto, llevándose a la tumba el secreto de la maldición, pero no sin antes asegurarse de que el hechizo perduraría. Maldijo la tumba para que ningún descendiente de Marmaduke pudiera devolver el escudo a su lugar, y el castigo, si lo intentaban, era absurdo, humillante y brillante, cruel. Los pies se les convertían en betabeles morados. ¿Betabeles morados? Sí, remolachas de color púrpura intenso. ¿Y por qué esta elección? Piénsenlo. Marmaduke dedicó su vida a las plantas. Era un maestro de la herbología. ¿Qué mejor venganza que usar su propio campo de estudio en su contra? Granum estaba diciendo: a través de los siglos, tú amabas tanto las plantas que tus hijos llevarán una por siempre en su cuerpo, como una maldición, como un recordatorio de mi odio. No quería matarlos, quería humillarlos, convertirlos a los orgullosos Dale en personas con deformidades ridículas, marcándolos como los de los pies de betabeles morados ante la comunidad mágica. Un castigo que no acababa con la vida, pero la hacía miserable. Y funcionó durante 500 años. Los descendientes de Marmaduke vivieron con esta amenaza. Y aquí es donde entra en escena William Dale, el hermano de Samantha. La historia que Samantha nos cuenta en Hogwarts Legacy es desgarradora. A pesar de las advertencias de su hermana sobre el peligro de la tumba familiar, William, con arrogancia típica de quien no cree en las maldiciones antiguas, decidió entrar a la tumba de Marmaduke para intentar recuperar el escudo familiar. Pero William ignoraba que la rivalidad entre Marmaduke y Granum no era un simple cuento familiar, era una historia real de odio y de resentimiento que había perdurado mágicamente durante siglos.
En cuanto William puso un pie en la tumba con la intención de honrar a su antepasado, la maldición de Granum se activó y el efecto fue inmediato y devastador. Sus pies comenzaron a transformarse lentamente, adquiriendo forma y el color y la textura de betabeles morados. No unos betabeles cualquiera, sino de ese color púrpura intenso y brillante que todos reconocemos de las remolachas. Pero lo peor estaba por venir. Resulta que los betabeles, además de ser vegetales, son extremadamente atractivos para los conejos. Y aquí es donde la maldición de Granum demostró ser no solo cruel, sino también retorcida y humillante. Imaginen esta escena. William, un mago orgulloso, descendiente de una ilustre familia, ahora con los pies convertidos en betabeles morados. Y cada vez que salía a su jardín, los conejos acudían en masa para intentar comerse sus pies. Sí, lo escucharon bien. Los conejos del jardín veían sus pies como deliciosos refrigerios vegetales. William no podía dar un paso sin ser perseguido por roedores hambrientos. La humillación era tal que su vida se volvió insoportable. La situación se volvió tan grave que William tuvo que ser ingresado en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Lesiones Mágicas. Allí permaneció con sus pies de betabeles morados, probablemente siendo el hazmerreír de pacientes y personal médico, mientras Samantha buscaba desesperadamente una solución. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué solo afectaba a los Dale? Porque la maldición estaba atada a la sangre. Solo reconocía y atacaba a aquellos que llevaran la sangre de Marmaduke. Cualquiera persona ajena a la familia podía entrar sin problemas. Pero si un Dale intentaba poner un pie en esa tumba para honrar a su antepasado, ¡zas! Betabeles morados, asegurados y conejos persiguiéndote. Esta maldición pasó de generación en generación. Durante más de 5 siglos, los descendientes de Marmaduke vivieron con esta amenaza. Y eventualmente afectó a William, el hermano de Samantha. En la misión secundaria Romper la Maldición, Samantha nos cuenta la terrible experiencia de su hermano y nos pide ayuda. Ella sabe que no puede entrar sola a la tumba, porque correría la misma suerte. Pero nosotros, como no somos Dale, podemos acompañarla y protegerla mientras ella rompe el ciclo. Y aquí viene la lección. La cura de la maldición era tan simbólica como la maldición misma. Para romperla, un descendiente de Marmaduke debía, con ayuda de un forastero, devolver el escudo de Marmaduke Gilbertus Dale a su lugar sobre el sarcófago. Samantha, con nuestro acompañamiento, finalmente logra colocar el medallón familiar donde debía estar, desde hacía 500 años. En ese momento la magia oscura de Granum se desvanece, y en San Mungo William recupera sus pies normales. Los conejos del jardín dejan de verlo como un buffet libre. La maldición finalmente se rompe. ¿Qué significa todo esto? Que el odio de Granum, nacido en el siglo XIV, solo podía desvanecerse con el honor y el amor familiar, incluso 500 años después. Devolver el escudo no era un acto físico, era restaurar el orden que Granum había roto en la Baja Edad Media. Era honrar la memoria de Marmaduke y demostrar que, al final, el resentimiento no puede más que el legado cuando hay alguien dispuesto a luchar por él, aunque pasen siglos. Ahora volvamos a la comparación que hice al principio. ¿Es exagerado comparar a los Dale con los Potter? Piénsenlo. La familia Potter es famosa en el mundo mágico por su contribución a las pociones,
Linford de Stikon, un antepasado lejano de Harry que vivió entre los siglos XI y XII, creó los cimientos de pociones como el Felix Felicis y la poción para calmar los nervios. Su trabajo fue tan influyente que su nombre aparece en los santos de nuestros tiempos y su legado perduró por siglos. Ahora miren a los Dale. Marmaduke, en el siglo XIV, con sus investigaciones en herbología, probablemente hizo contribuciones igual de fundamentales. Sus descubrimientos sobre las propiedades mágicas de las plantas habrían permitido avances en pociones, cuidado de criaturas mágicas e incluso en la medicina mágica. La diferencia es que mientras los Potter tuvieron la suerte de que su legado no fuera manchado por maldiciones familiares, los Dale vivieron durante 500 años bajo la sombra del rencor de Granum. Su nombre, en lugar de ser celebrado abiertamente, se convirtió en sinónimo de esa familia con los pies de betabeles morados, y para colmo perseguidos por conejos. Pero gracias a Samantha y al protagonista de Hogwarts Legacy, ese legado fue restaurado en el siglo XIX. La maldición se rompió, William pudo salir de San Mungo y el nombre de Marmaduke pudo finalmente ser honrado como merecía, medio milenio después de su muerte. Así que no exagero, Marmaduke Dale debería estar en los libros de historia de herbología, al mismo nivel que Linford de Stikon está en los de pociones, solo que su historia tuvo un capítulo oscuro de 5 siglos que, afortunadamente, pudo ser cerrado. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar. Estamos hablando de un conflicto familiar que comenzó en la década de 1390, en plena Edad Media, y que no se resolvió hasta 1890, en la era victoriana. Para ponerlo en perspectiva, cuando Granum maldijo la tumba de su hermano, en Inglaterra gobernaba Ricardo II. Aún no se había descubierto América, y la imprenta no existía en Europa, y su odio perduró mágicamente hasta la época de los trenes, la revolución industrial y los albores del siglo XX. Y durante todo ese tiempo, cada generación de Dale vivió con el miedo de que si intentaba borrar a su antepasado terminaría como William, con pies de betabeles morados y conejos hambrientos persiguiéndolos. Eso es magia oscura de la más poderosa, la que trasciende no solo generaciones, sino eras históricas completas. Y con esto hemos llegado al final de este video. Si te gustó, puedes dejar tu like y compartirlo con algún amigo o conocido que le guste Hogwarts Legacy o la casa de Ravenclaw, ya que esta es la casa de Samantha Dale y probablemente la casa que habría elegido su ilustre antepasado del siglo XIV. La historia de Marmaduke y William nos recuerda que incluso los legados más brillantes pueden verse ensombrecidos por los rencores familiares, pero también que siempre hay oportunidad de restaurar el honor, aunque pasen 500 años y aunque los conejos del vecindario quieran comerse tus pies. Sin más que decir, se despide de ustedes su servidor Jack7 y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!